Buen día con todos. Vamos a comenzar la clase correspondiente a la semana 4, la clase de física. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase de física correspondiente a la semana 4. Vamos a estudiar dos casos especiales de movimiento en dos dimensiones. Hemos empezado cinemática, recordarán, hace 2 semanas, en semana 2, ¿no?, con el movimiento rectilíneo uniforme. La semana anterior, la semana 3, hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento, el MRV también vertical, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta esas ecuaciones básicas del MRU y del MRV vertical para estudiar primero el movimiento en dos dimensiones, el movimiento parabólico, ¿no? Ahí pueden ver un ejemplo de movimiento parabólico. Y también vamos a estudiar en la segunda parte el movimiento circular, ¿no? Ahí tiene también un ejemplo de movimiento circular. Entonces comencemos con estudiando el movimiento parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones. Se verifica cerca de la Tierra siempre que se desprecie la resistencia del aire, ¿no? Así que la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad, ¿no? Se puede describir, compuesto de dos movimientos, se puede describir descomponiéndolo, ¿no?, en dos movimientos rectilíneos independientes, uno en la horizontal, que es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el otro es el MRV vertical en el eje Y, o sea, en la vertical, ¿no? La trayectoria, como el nombre lo dice, parabólico, es una parábola, ¿no?, que es una curva simétrica. Siempre que el movimiento se realice, como le dije, cerca de la superficie terrestre y se desprecie la resistencia del aire, ¿no? Ya, veamos un ejemplo, por supuesto, para mostrar el movimiento parabólico. Vamos a poner que se patee una pelota desde el suelo, a nivel de la Tierra, y para describir el movimiento, ya saben, cualquier tipo de movimiento, para simularlo siempre es necesario usar un sistema de referencia en la forma de un sistema de coordenadas. Ahora, como el movimiento va a ser en dos dimensiones, necesitamos dos ejes, el eje más X a lo largo de la horizontal, el eje más Y a lo largo de la vertical, ¿no? Vamos a poner el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento de la pelota. Ya, como están viendo ahí. Y vamos a suponer que la pelota se patea, se dispara en una dirección como indica la flecha, con una rapidez sin v sub 0 y un ángulo de elevación θ, ¿no? Entonces, la fuerza que determina la trayectoria es la fuerza de gravedad. Entonces, en este caso, si es la fuerza de gravedad es la fuerza única que actúa, entonces la trayectoria es una curva simétrica llamada parábola, como la que están viendo ahí, ¿no? Y a partir de ahí se puede empezar a describir el movimiento. La trayectoria entonces es una parábola. A la subida el movimiento es desacelerado hasta llegar al punto más alto, y al descenso el movimiento es acelerado, ¿no?, hasta retornar, por ejemplo, a tierra nuevamente, ¿no? Ahora, es necesario descomponer se describe que descomponiéndolo en dos movimientos independientes, es necesario descomponer la flecha de la velocidad inicial que están viendo ahí en una componente horizontal, ¿no?, a lo largo del eje X, lo denotamos con V sub 0X, y una componente vertical a lo largo del eje Y, ¿no?, lo denotamos con V sub 0Y. En todo punto de la parábola, la flecha de la velocidad se representa tangente a la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, en este punto que está ahí, hay una velocidad y esa se representa por una flecha tangente a la trayectoria. En el punto más alto también igual en cualquier otro punto. Y se puede descomponer, ¿no?, en una componente horizontal
que debe permanecer constante y una componente vertical que sí va a variar, ¿no? A la subida, como es movimiento desacelerado, o sea, mientras asciende, como es movimiento desacelerado, va disminuyendo con el tiempo esa componente, hasta anularse en el punto más alto, ¿no? Pero solo se anula la componente vertical, ¿no? Pero la componente horizontal sigue permaneciendo constante, ¿no? La componente horizontal sigue permaneciendo constante. Hasta retornar, pues, a tierra nuevamente. Y debido a la simetría de la parábola, la magnitud de la velocidad inicial va a ser igual que la magnitud de la velocidad final. O sea, la magnitud de la velocidad final que están viendo ahí, aquí pueden verlo, es igual a la magnitud de la velocidad inicial, ¿no? Está acá. Y es más, el ángulo que forma la velocidad final con la horizontal también es igual al ángulo de tiro, ¿no? O sea, el ángulo de elevación, ¿no? Teta con que se disparó el proyectil, o sea, la pelota, ¿no? Eso debido a la simetría de la parábola. Ahora bien, también podemos descomponer hasta que llega a tierra la pelota, una componente horizontal y otra vertical, y hasta ese instante la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Hasta ese instante permanece constante. Y en todo momento la única aceleración que actúa es la aceleración de la gravedad, ¿no? Que es vertical hacia abajo, ¿no? Siempre hacia tierra, ¿no? Su magnitud se denota con la letra G, el valor se redondea a 10 metros por segundo al cuadrado. El signo menos que aparece ahí indica la dirección, o sea, hacia abajo, hacia el eje menos I. Hacia el eje menos I. Observen también que hay un desplazamiento vertical máximo indicado por esa flecha de verde, ¿no? Que corresponde a la altura máxima, ¿no? También hay un desplazamiento horizontal máximo, otra flecha verde que ven ahí, que se llama alcance horizontal. Ahora, también se puede indicar la flecha de la posición, o sea, en cualquier instante T uno puede indicar la posición, ya sea por un vector o por dos coordenadas, ¿no? Por ejemplo, este vector que estoy trazando indica el vector de posición, ¿no? En el instante T, ¿no? T vamos a llamar ese instante, el cual indica pues las coordenadas, ¿no? Las coordenadas X, Y, ¿no? Las coordenadas X, Y. Las coordenadas X, Y. Esa es la descripción geométrica, ¿no? Esa es la descripción geométrica del movimiento parabólico, ¿no? Ahora veamos la descripción analítica. Veamos la descripción analítica. Hacemos la siguiente página. En esta tabla se va a resumir entonces, recordemos hace 2 semanas que el MRU está determinado por una sola ecuación nada más, el MRV vertical por 2 ecuaciones. Pero lo primero que hay que saber son los datos iniciales, ¿no? Tanto en el MRU en el eje X como el MRV en el eje Y, ¿no? Es necesario conocer, por ejemplo, las coordenadas de la posición inicial. Para el ejemplo particular que se está mostrando, solo es un ejemplo particular. Las componentes de la velocidad, las coordenadas de la posición inicial son 0, 0, porque se ha puesto el origen de coordenadas en el
punto de lanzamiento, ¿no? Para el ejemplo anterior. Y los componentes de la velocidad, ¿no? Se pueden escribir así, ¿no? La horizontal, la componente de la velocidad horizontal, mejor dicho, la componente de la velocidad inicial en la horizontal va multiplicado por el coseno, de su 0 coseno de teta, y la componente vertical de la velocidad inicial va multiplicado por son seno, ¿no? No, estas son entonces las cantidades que hay que conocer, ¿no? Ahora, no siempre la posición inicial es cero, vuelvo a repetir. En el ejemplo particular que se está considerando, ahí es cero, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que estamos escribiendo acá, que vamos a escribir a continuación, son generales, solo que estas condiciones que están ahí son particulares, se le corresponden al ejemplo de la página anterior, pero las ecuaciones que están acá, como ya sabemos, son generales, ¿no? El MRU es una ecuación general, la única del MRU, y del MRV son dos básicas, ¿no? Velocidad en función del tiempo, así se escribe, se está poniendo con su índice Y, ¿no? A indicar la velocidad final en el eje Y, igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. Acá también se está poniendo la velocidad inicial en el eje X con V sub 0x, ¿no? La otra fórmula básica del MRV vertical es esto también que hemos visto al final de la clase pasada. Posición final en el eje Y es igual a la inicial, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Observen aquí que estas cantidades hay que conocerlas, ¿no? Posición inicial, o sea, X sub 0, Y sub 0, y componente de la velocidad inicial, V sub 0x, V sub 0y, ¿no? Y las ecuaciones quedan totalmente determinadas, ¿no? G ya se conoce, bueno, G ya se conoce. G se conoce. Y vuelvo a repetir, eso es porque lo de arriba es importantísimo, ¿no? Lo de arriba es importantísimo, hay que conocer, ¿no? Y bien es cierto, esto que está escrito acá arriba es para el ejemplo que está en la página anterior, es precisamente importante porque debe entenderse que hay que conocer, ¿no? Tanto la posición inicial o las coordenadas de la posición inicial y la componente de la velocidad inicial, ¿no? Esto hay que conocer. Veamos observaciones sobre el movimiento parabólico. En realidad lo que está escrito ahí es una descripción analítica, ¿no? Es una descripción analítica del movimiento parabólico que se hace con las ecuaciones del MRU y del MRV. ¿Ya? Acá se le puede poner entonces descripción analítica, ¿no? Porque lo que hemos hecho en la página anterior es la descripción gráfica, ¿no? Descripción analítica, vamos a ponerle ahí. Del movimiento parabólico, ¿no? Ahora sí. Pasemos a las observaciones. Primera observación, las dos ecuaciones anteriores que hemos visto para el MRV vertical, ¿no? En el eje Y, se pueden combinar, ¿no? Se puede eliminar el T, es el tiempo, el factor T, y se escribe la ecuación velocidad-posición, ¿no? Queda así, esto también lo hemos visto en la clase pasada. Velocidad final en la vertical, o sea, en el eje Y, al cuadrado es igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el cambio de posición en la vertical, ¿no? Que es el desplazamiento vertical, por supuesto, ¿no? Ahora, a veces se le pide la magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria, ¿no? Parabólica, ¿no? O sea, la rapidez, ¿no? Esa se determina conociendo las componentes de la velocidad, ¿no? Tanto en el eje X, que permanece constante, como en el eje Y. Y se calcula por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
pueden ver ahí, de los componentes de la velocidad. Ahora, para la circunstancia, para el ejemplo particular que se está mostrando, para el ejemplo particular que se está mostrando, se puede usar estas fórmulas especiales, ¿no? Por ejemplo, para determinar la altura máxima del proyectil, se tiene que conocer la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento, y se puede determinar mediante esta fórmula, ¿no? Rapidez inicial al cuadrado, seno del ángulo de lanzamiento al cuadrado, entre 2G, ¿no? Análogamente, se puede conocer el alcance horizontal del proyectil respecto al punto de lanzamiento. Mediante esta fórmula, nuevamente hay que conocer la rapidez inicial, ¿ven? Rapidez inicial al cuadrado, seno del ángulo doble, sobre G, ¿no? Ojo, es seno del ángulo doble, o sea, 2θ, ¿no? También se puede determinar el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que permanece el proyectil hasta retornar a tierra, mediante esta expresión, 2 veces la rapidez inicial, seno del ángulo de lanzamiento entre G. Ahora, estas fórmulas que ven acá, estas tres, solo se aplican a la circunstancia que estamos viendo, cuando la parábola se describe entre dos puntos que están a igual nivel, ¿no? Nada más que en ese caso. Pero ¿qué pasa si la parábola es una porción nada más, ¿no? Una mitad, una parte. Por ejemplo, en un lanzamiento horizontal, ¿no? En este caso, si este es el caso, no se deben aplicar esta fórmula, ¿no? Porque no corresponden a la situación, ¿no? Tiene que ser una parábola simétrica. O sea, tiene que estar descrita entre dos puntos a igual nivel. Ya, esa observación ténganla en cuenta, ¿no? Veamos ejemplos, ¿ya? Veamos ejemplos, ¿no? Entonces, estas fórmulas son especiales para esa circunstancia, no vuelvo a repetir, de la pelota que se patea, por ejemplo, la pelota que se patea, del nivel de tierra y retorna a tierra, ¿no? En otras circunstancias ya no se aplican estas fórmulas. Es decir, cuando la parábola tiene la posición inicial del proyectil es diferente a la posición, mejor dicho, la parábola no se describe entre dos puntos a igual nivel, ya no se aplican esas tres últimas fórmulas, ¿no? Ya veamos una pregunta, vamos a los ejercicios. Dice, en el movimiento parabólico de un proyectil, cuando éste alcanza su altura máxima, indicar la verdad cuál sea las siguientes proposiciones. Primera proposición, su velocidad dice es nula en el punto más alto. Ya hemos visto ahorita que no es nula, ya que en el punto más alto se anula solo la componente vertical, la componente horizontal permanece constante, ¿no? Vamos a suponer que este es el ángulo θ de lanzamiento de un proyectil. En el punto más alto, como pueden ver la flecha de azul, existe velocidad horizontal nada más, ¿no? Así que la componente vertical de la velocidad es la única que se anula, la componente horizontal permanece constante, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces, por esa razón es falso, ¿no? Solo la componente vertical permanece constante. Como pueden ver ahí. No es necesario ni describir siquiera la expresión, ¿no? Ya a simple vista en la figura está, ¿no? Bueno, pues en todo caso, con la fórmula de la rapidez, como pueden ver ahí, se puede demostrar analíticamente que
existe velocidad en una altura máxima. Altura máxima. Por esa razón es falso. 2, su aceleración dice que es nula, ¿no? La única aceleración que existe es la aceleración de la gravedad, ¿no? Y siempre actúa, entonces eso también es falso, ¿no? A simple vista, ¿no? Y ahí también te indica en la figura, ¿no? La tercera dice su velocidad media es 0, o sea, nula. Por definición de velocidad media, en el punto más alto hay una posición final, ¿de acuerdo? Y la posición inicial puede ser nula, pero la final, que es el punto más alto, no es nula. Entonces, el cambio de posición no va a ser nulo, no va a ser nulo, ¿no? Es decir, y esta es la definición de velocidad media, ¿no? Cambio de posición, posición final, menos la posición inicial, ¿no? Bueno, abajo va el intervalo de tiempo. Esto puede ser nulo acá, ¿no? La vector de posición aquí en el punto de lanzamiento, esto puede ser nulo. Esto también, T inicial puede ser 0. Pero aquí, miren, este vector que estoy dibujando acá es el que indica la posición final en el punto más alto. Le puedo llamar posición final en el punto más alto. Miren, como pueden ver, esta flecha indica el vector de posición. Esto no es nulo, ¿no? No es nulo. Entonces, esto va a quedar el vector de posición R entre el tiempo, ¿no? Y esto no es 0, ¿ven? Esto no es nulo, mejor dicho. La velocidad media no es nula desde el instante en que se dispara hasta que llega al punto más alto. ¿Ya? Por eso es falso. Por eso es falso. Entonces la respuesta es falso, 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 ¿no? Falso, falso, falso. Esa es la A, ¿no? Ya veamos entonces ahora la pregunta 2, ¿no? Dice, la figura representa, muestra la trayectoria parabólica de una bola que va del punto 1 al punto 2, ¿no? Bueno, esta es la figura. Punto 1, punto 2 es ahí, punto 3. Cualquier punto puede ponerse según va describiendo la parábola. Bueno, acá habla de la elección más probable. Simplemente se refiere a la aceleración, nada más, ¿no? En cualquier punto, por ejemplo, el punto 3, ¿no? Y ya sabemos que es la aceleración de la gravedad, pues, ¿no? La única aceleración que actúa en el momento parabólico es la aceleración de la gravedad.
que tiene la dirección vertical hacia abajo, ¿no? Entonces la respuesta está claro que es la D, ¿no? Es vertical hacia abajo, es la única aceleración, la aceleración de la gravedad, ¿no? Y no hay nada políticamente que escribir, ya se sabe por teoría eso, ¿no? Veamos otro ejemplo de momento parabólico. Número 3, ¿no? Entonces dice, la boquilla de una manguera descarga agua con rapidez 4 raíz de 3 metros por segundo. Si la altura máxima que alcanza el chorro es 1,2 metros, determinar la distancia X que puede alcanzar. Bueno, acá hay una figura, ¿no? Esta es la figura, la parábola. Este es el ángulo que no se conoce, ¿ah? El ángulo de lanzamiento no se conoce. Si le dan la rapidez, ¿no? Inicial, 4 raíz de 3 metros por segundo. La altura máxima también le dan de dato, 1,2. Y le piden el alcance horizontal, ¿no? X o pueden llamarle R si quieren. Entonces aquí si, podemos recordar la fórmula especiales, ¿no? La fórmula de la altura máxima y del alcance horizontal, ¿no? Si es que no se recuerda, por supuesto, hay que recurrir a las fórmulas generales, ¿no? Las fórmulas generales son las que ustedes no se deben olvidar, ¿no? Entonces, del, de la ecuación de la fórmula de la altura máxima escribimos altura máxima es rapidez inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo de lanzamiento, entre 2G, ¿no? Ya, pero si reemplazamos la altura máxima a la izquierda, 1,2, reemplazamos la rapidez de lanzamiento, 4 raíz de 3 acá, ¿eh? Acá queda seno cuadrado de teta bajo 2 por 10, 20, ¿no? G vale 10, pues, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Queda 20, ¿no? Y ahí va a salir, miren, seno, bueno, acá de frente ha puesto, pero de acá va a salir, si pasamos el 20 a multiplicar con el 1,2 va a quedar 24, ¿no? Se va a quedar seno cuadrado. Vamos a despejar el seno cuadrado de teta igual a 24 y va a pasar a dividir 4 raíz de 3 al cuadrado, es decir, 16 por 3, ¿no? O sea, 48, ¿no? Eso va a pasar a dividir 48. Esto da un medio, ¿no? Luego se saca raíz cuadrada, que va a salir, sacamos raíz cuadrada, va a salir de teta, por supuesto.
1 sobre raíz de 2. O racionalizando raíz de 2 sobre 2. Si el seno vale raíz de 2 sobre 2, el ángulo entonces es 45 grados, ¿no? Entonces ya se ha calculado el ángulo. Ahora vamos a usar la fórmula del alcance horizontal máximo. Y ya como ya conocemos el ángulo, podemos usar la fórmula del alcance horizontal máximo para determinar X, bueno, para determinar X. Ahí está la ecuación X, o sea, X es el alcance horizontal, nuevamente rapidez inicial al cuadrado, seno de 2 teta entre G, pero teta es 45, no se olviden. Así que acá vamos a tener, en realidad vamos a tener seno de 90, ¿no? Porque si reemplazamos teta 45 acá, esto va a quedar 90 grados, ¿no? Seno de 90 es 1, por eso aparece este 1 acá. La rapidez inicial al cuadrado es 4 raíz de 3 al cuadrado, que es 16 por 3, ¿no? Porque raíz de 3 es 3, 16 por 3, 40. 1, entre 10, ¿no? 48 entre 10, 4,8. O lo que es lo mismo, ¿no? 16 entre 10, 1,6 por 3, 4,8. Y no hay ninguna clave ahí, ¿no? Creo que no hay ninguna clave en su guía. Lo correcto es este número, ¿eh? Este es lo que sale. Ahí han puesto la A, pero en su guía creo que no hay ninguna clave. En la A dice 4,1, para que sea normal nada más le ponemos 4,8, lo cambiamos. Claro, pueden ponerle 4,8. No sale ninguna de las alternativas que están ahí, pero pueden corregir ahí si quieren la alternativa A, pongan 4,8, ¿no? Para que tengan alternativa, bueno. Bien, este es un problema donde se han usado dos fórmulas especiales para la altura máxima y para el alcance horizontal, ¿no? Veamos otro más, número 4. De movimiento parabólico, ¿no? Por el orificio, dice. De un bidón, ¿no? Practicado en el punto A de un tanque sale agua a presión constante con rapidez V sub 0, ¿no? ¿Para qué intervalo, dice, de valores de V sub 0 el agua pasará por la abertura BC, efectivamente? Bueno, eso no es ningún intervalo, en realidad, ¿para qué valores máximo y mínimo, ¿no? Debería decir. Además, ustedes ahí le dan los datos, la figura le dan esta distancia horizontal 1,8, este es el punto A por donde sale el chorro, B y C son los extremos de la abertura en la pared. La abertura de la pared tiene una longitud de 1 metro y esta otra es desde B hasta aquí 1,8. Vamos a ver aquí en la figura original, a ver cómo está.
Esto de acá, ya, miren, esto de acá es 1,8. Ya, esto es 1,8. Entre este nivel que está aquí de la flecha de la velocidad inicial y el punto B, este extremo de la abertura, a 0,8 y 1 metro es la longitud de la abertura, pues, ¿no? Entonces hay un chorro que va a pasar por el extremo superior de la abertura, por el punto B. Ese chorro corresponde a la velocidad de valor máximo, ¿no? O sea, el máximo valor de la velocidad inicial. Y el chorro que pasa por la parte inferior debe corresponder al mínimo, o sea, vamos a poner cambio de color acá. Chorro que pasa por acá corresponde al valor mínimo de la velocidad inicial, ¿no? Entonces, cuando pasa por B el chorro, podemos usar esta fórmula del tiempo de caída libre, que es raíz cuadrada de 2 veces la altura de caída. O sea, en la vertical podemos calcular el tiempo en la vertical se cumple el MRV vertical, ¿de acuerdo? Ya, en la horizontal el MRU, de manera independiente. Ahora, en la vertical podemos calcular, como la velocidad inicial vertical es 0, podemos calcular el tiempo de caída libre en la vertical, ¿no? Depende de la altura, 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces, para la trayectoria B, es decir, cuando el chorro pasa por el extremo B de la pared, ¿no? La altura, o sea, la altura vertical, pues, ¿no? La altura vertical respecto a este punto B es 0,8, ¿de acuerdo? Entonces, al aplicar esta fórmula, reemplazamos ahí 0,8, o sea, va a quedar 2 por 0,8, abajo la gravedad de 10. Esto le va a salir 16 entre 100, raíz cuadrada de 16, 4, entre raíz cuadrada de 100, que es 10, ¿no? Sale 0,4, ¿no? 0,4 segundos el tiempo que tarda el chorro en recorrer a B, ¿no? O sea, desde que sale de la boquilla, o sea, del orificio, de- del, del tanque, hasta que pasa por el extremo B. Bien, eso tenemos entonces. Y con eso podemos determinar ahora la rapidez, ¿no? Que sería máxima, ¿no? Recuerden, en la semana 2 la rapidez se define como distancia entre tiempo, ¿no? De A hasta B, ¿no? Y como la distancia es 1,8, miren acá, ahora estamos en la horizontal, ¿ah? En la horizontal usamos la definición de rapidez, ¿no? O sea, en la horizontal se cumple el MRU, ya saben. Rapidez es distancia entre tiempo, ¿no? Distancia es 1,8. Bueno, el tiempo es el mismo que se ha calculado acá, porque el tiempo que demora en la vertical, ¿no? Es igual al tiempo que demora en horizontal, ¿no?
Entonces se reemplaza ahí, queda 1,8 entre 0,4. Eso da 4,5 metros por segundo. La rapidez máxima el valor máximo de la velocidad, ¿no? El valor mínimo es cuando el chorro pasa por el extremo C, ¿no? Por acá, ¿no? Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Cuando pasa por C, nuevamente usamos la fórmula del tiempo de caída libre. Me va a quedar raíz cuadrada de 2 veces la altura. En este caso, ¿cuál es la altura vertical o la distancia vertical respecto al punto C? Respecto al punto C es 0,8 más 1, 1,8. Ya, esto de acá. Entonces lo reemplazamos ahí, 1,8, 2 por 1,8 entre 10. Es como decir 36 entre 100, ¿no? O sea, eso sale 6 décimos, 0,6 segundos, ¿no? Ese es el tiempo de A hasta C. Y nuevamente en la horizontal ya sabemos que se cumple que la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad en este caso es mínima, es la distancia horizontal que es la misma, 1,8, entre el tiempo de A a C, ¿no? Que es, ya se calculó, 0,6, ¿no? Entonces ahí ponemos, entonces queda 1,8 entre 0,6, o sea, 18 entre 6, 3 metros por segundo, ¿no? ¿No? Este es el valor máximo y este es el valor mínimo, ¿no? 4,5 metros por segundo es el valor máximo, 3 metros por segundo es el valor mínimo de la velocidad horizontal, ¿no? Con la que sale el chorro. Ya, este es otro ejemplo entonces de movimiento parabólico. Ahora veamos otro. Veamos entonces. Veamos. Veamos entonces. Número
5, ¿no? Veamos el número 5. Se deja caer verticalmente una pelota sobre el punto A de un plano inclinado 30 grados, dice, ¿no? La pelota rebota formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Sabiendo que el próximo rebote tiene lugar en el punto B, dice, dando la figura de la figura. Determina el tiempo requerido para que la pelota se mueva de A a B, ¿no? Además le dan este dato de 3 metros. Y veamos la solución, ¿no? Aquí siempre es conveniente poner el sistema de coordenadas, ¿no? En realidad lo que falta en esta imagen es el sistema de coordenadas X, Y, ¿no? Siempre le deben poner eso cuando se va a usar, ¿no? En este caso, como se va a usar, es necesario que le pongan, ¿no? Y ahora miren la flecha de verde, la velocidad inicial forma 53 grados con la vertical, ¿no? Este ángulo es 30 grados también porque son ángulos correspondientes, hay dos paralelas ahí. Ahora se descompone la flecha de la velocidad inicial en una componente en el eje X que permanece constante y otra componente en el eje Y, ¿no? Que va a ir variando. Este otro ángulo es 37 grados, que es el complemento de 53. Entonces, de la figura, en el eje X podemos escribir la ecuación posición-tiempo, o el desplazamiento, como gusten. Simplemente queda así, ¿no? El desplazamiento horizontal, o la posición, como gusten, en el eje X, desde A hasta B es esto que está acá. Voy a poner otro color, ¿ya? Así. Esta flecha de rojo, el desplazamiento horizontal, que le está llamando ahí delta de X. O sea, es la posición final en el eje X menos la inicial en el eje X, que es 0, la posición inicial, porque ustedes miran acá, como el origen de coordenadas se ha puesto aquí en este punto, ese punto es 0,0, ¿no? Entonces, en el instante que la pelota llega al punto A, rebota en el punto A, todavía no ha avanzado nada en el eje X, ¿no? Por eso la posición inicial es 0, o sea, el desplazamiento es esta diferencia, ¿no? Posición final menos inicial, ¿no? Esto es 0, ¿no? Así que el desplazamiento en el eje X es numéricamente igual a la posición del punto B en el eje X. Ahora se cumple en la horizontal que la componente de la velocidad es constante, ¿no? O sea, esta componente B sub X es constante y se puede escribir B sub 0, que como está junto al ángulo de 37, se puede escribir B sub 0 por el coseno de 37, ¿no? Y eso es lo que está escrito acá, miren. Ahí, ¿no? Eso está escrito ahí.
Por el tiempo. T es el tiempo en que llega acá, pues la pelota, ¿no? T vamos a poner acá. Entonces, cuando la pelota llega ahí, el desplazamiento es 3 en la horizontal, bueno. Ponemos 3 a la izquierda. Y se está reemplazando también a la derecha el coseno de 37, que es 4/5, ¿no? De 37, ahí en la figura aparece 30 grados. Vamos a ver, el original. Sí, es 30 grados. Y acá ha puesto 37, ¿no? Entonces, acá hay un error. Está 30 grados. Vamos a poner acá 30 grados, ¿ya? De 30 grados, ¿no? No, está bien, 37 es. 37 es 37, está bien. Ya, es 4/5, ¿no? 4/5. Ya, B sub 0 por 4/5, T es el tiempo. 30 grados es este ángulo acá, que va a servir para calcular este desplazamiento vertical o este cateto de este triángulo rectángulo. Ahí vamos a tener 15/4, que es, lo podemos dejar ahí como una primera ecuación. Ahora veamos en el eje Y. También hay un desplazamiento vertical. La velocidad inicial en la vertical, V sub 0, seno 37. Bueno, en realidad ahí debería ser menos medio, ¿no? De G, pero como el desplazamiento vertical va a ser negativo, ¿no? Entonces va a salir lo mismo, ¿no? El desplazamiento vertical es hacia abajo, ¿no? Debe ser raíz de 3, porque como este es un triángulo, miren, este acá es un triángulo rectángulo, ¿no? 30, 60. El desplazamiento vertical es hacia abajo, como pueden ver, esta otra flecha de rojo. Y que esa dirección tiene que escribirse con signo negativo, ¿no? Por eso acá se pone, miren, delta de I, que es el desplazamiento vertical hacia abajo, se pone menos raíz de 3, ¿no? Seno 37, 3/5, 3/5 B sub 0 por T menos 5T cuadrado, ¿no? Y eso le llamo ecuación 2. Ahora puedo reemplazar 1 en 2, ¿no? O sea, esto que está acá, lo puedo poner acá. Reemplazando 1 en 2. Bueno, y despejando, ¿no? Finalmente va a salir esto, miren. Después de hacer un cálculo, va a salir esto. Pero esto no tiene raíz cuadrada exacta. A 2 cifras decimales sale 0,88, ¿no? Raíz de 3 también hay que reemplazar acá 1,7, no se olviden. Eso va a quedar. A ver, vamos a ver cómo queda esto. 15. Profesor, disculpe, ¿por qué raíz de Sí. 3 es negativo? Porque el desplazamiento vertical acá, mira, cuando la pelota describe la parábola de A hasta B, cuando llega a B, aquí en la vertical, como pueden ver esta flecha, es el desplazamiento vertical, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde está? Está hacia abajo, ¿no? Hacia el eje menos Y. Entonces, por esa razón, esa dirección se indica con signo negativo, por eso aparece negativo ahí. ¿Ya? Aquí es menos, ¿no? Es menos. G vale 10 entre 2 menos 5T cuadrado. Ok, Ahora, profesor. esto que está acá se está reemplazando, ojo, acá, ¿no?
Ahí se está reemplazando. Ya. Una vez que se reemplaza ahí, le va a quedar menos raíz de 3 por 15 cuartos, ¿no? 48 entre 20. Ahora, el raíz de 3 hay que escribirlo esto como 1,7, ¿no? 1,7 más, a ver, más 2,25. O sea, va a salir así, miren, al despejar, al despejar va a salir así. 5t cuadrado va a salir raíz de 3 más 2,25, ¿no? Porque ahí va a quedar, a ver. Sí, va a quedar 3 por 3, 9. 2,25 más el raíz de 3, ¿no? Más el raíz de 3 que es 1,7, ¿no? 5t cuadrado va a quedar 2,25 que es este 9 entre 4, ¿no? Ya esto a su vez va a quedar 3,95. Ahora dividan 3,95 entre 5, ¿no? 3,95 acá lo dividimos entre 5, ¿eh? Esto va a salir 0,79. Eso va a salir. Así va a quedar, ¿no? Quinto 3 cuartos, ¿no? Ahí 3 por 3, 9. 9 cuartos. 2,25 también. De ahí va a salir 0,79. Raíz cuadrada de 0,79 no es exacto, no sale 0,8888. A dos cifras decimales, para que salga una alternativa, se consideran las dos primeras cifras decimales nada más, para que salga una alternativa, ¿no? 0,88, ¿no? Ya, eso es. Está bien. Solo que cuando ha digitado no ha puesto lo paso a paso, no ha puesto el cálculo, ¿no? No ha puesto el cálculo paso a paso. De frente ha puesto 0,79.
Ya. Entonces, este es un quinto ejercicio sobre movimiento parabólico. Ahora veamos el otro tipo especial de movimiento en dos dimensiones que vamos a estudiar, el movimiento circular. Ya, el movimiento circular. Ya veamos ahora, entonces. Entonces pasemos a la teoría. Movimiento circular. Es un movimiento que se describe en dos dimensiones, siendo la trayectoria del móvil una circunferencia. Por ejemplo, y podemos imaginar una pista circular por donde está desplazándose un auto. La pista tiene un radio R, desde el centro, por supuesto, y siempre hay que tener en mente como sistema de referencia un sistema de coordenadas X, Y, ¿no? Y vamos a suponer que el auto en esta posición, en el instante t sub 0, el auto se encuentra en esta posición en el instante t sub 0, esa posición la indicamos con un vector, que es el vector de posición inicial. Ese vector de posición inicial va a formar un ángulo inicial θ sub 0, ¿no? Con el eje X, o con el eje más X, como quieran llamarle. Y si el auto se está moviendo en sentido antihorario, en un instante posterior estará en esa otra posición y ahí va a haber un nuevo vector de posición que va a formar otro ángulo mayor con el eje X, el ángulo θ. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en este intervalo de tiempo, miren, esto más acá, en este intervalo de tiempo, t menos t sub 0, el auto se ha desplazado desde esta posición inicial hasta esta posición final, que voy a indicarla con este vector. Voy a poner otro color, ¿no? Voy a poner otro color. Este es el vector de desplazamiento. Y ese ángulo, vamos a anotarlo con delta de teta, que no es otra cosa que se define como desplazamiento angular, ¿no? Que es el cambio de la posición angular, teta final menos teta inicial, ¿no? Las tetas se llaman, o sea, los ángulos teta, teta sub 0, teta, ¿no? Eso se le llama posición angular, ¿ya? Teta sub 0 denota la posición angular inicial, teta la posición angular final en el instante t. La diferencia se llama desplazamiento angular, se denota también anteponiendo la letra griega delta, ¿no? Para decir que es una variación, o sea, un cambio de ángulo, ¿ya? Para eso, como se indica ahí, ¿no? Una observación acá es la siguiente, miren. Aquí hay un arco, ¿no? Ahí lo voy a indicar. Miren, a ese arco le corresponde el ángulo delta de teta, el desplazamiento angular, ¿no? Que está acá. Ya, pero la longitud de ese arco en realidad la debemos entender como distancia, ¿no? Que recorre el auto desde esta posición hasta esta otra. Eso, eso se denota con delta de S. O sea, vamos a denotarlo así, distancia. ¿Ya? Entre esos dos puntos.
y el ángulo central que le corresponde es el desplazamiento angular. Así que de la matemática sabemos que la longitud de arco, o sea, esa distancia, que ven ahí, es el radio por el ángulo central, ¿no? Y a veces se usa, ¿ah? A veces se usa. Ya, este es el primer concepto, entonces veamos otro concepto. El de velocidad angular media. La palabra media se refiere a que se define un intervalo de tiempo. En realidad es una cantidad vectorial, ¿ya? Una cantidad vectorial, pero nosotros vamos a estudiar simplemente los valores nada más, ¿no? Los valores nada más. Y se define así, cambio de la posición angular, o sea, el desplazamiento angular, abajo sobre intervalo de tiempo, ¿no? O sea, delta de teta arriba, abajo intervalo de tiempo. La unidad radianes por segundo. Tres, periodo y frecuencia. Bien, estas cantidades son muy útiles en movimiento circular, en todo movimiento cíclico. Por periodo se refiere al intervalo de tiempo en que la partícula realiza una vuelta, ¿no? Y la frecuencia se define como el número de vueltas o revoluciones en un intervalo de tiempo. O también se puede definir como la inversa del periodo, ¿no? La unidad 1 arriba, que significa una vuelta, abajo un segundo, que es la unidad de tiempo. Sí que eso se define como hertz. Símbolo es H y Z mayúsculo. Un hertz entonces significa una vuelta, una revolución realizada en un segundo, ¿no? Realizada en un segundo. Con estos conceptos ya se puede estudiar el movimiento circular más simple, que es el movimiento circular uniforme, ¿no? Que es el análogo del movimiento rectilíneo uniforme. El MCU son las siglas, las iniciales. Bueno, se caracteriza por el hecho de que la partícula realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. Y la condición necesaria para que una partícula tenga MCU es que esta razón que ven acá, esta razón de cambio, o sea, desplazamiento angular en intervalo de tiempo, debe permanecer constante, ¿no? Debe permanecer constante. Acá vamos a correr. Está bien ahí, ¿no? Está bien. Más bien esto se puede separar. Vamos a separar esto porque son dos párrafos diferentes, ¿no? Este sería el número 1, 2, 3, sería este, ¿no? Voy a ponerle 3. Ahora sí, 3. Esto de acá lo borramos. Y acá esto lo... A ver, esto lo borramos. Y ahora sí, ya está separado, ¿ya? Ahora sí. Ay, vamos a grabarlo.
Ya. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, el MCU se caracteriza, ya saben, porque la partícula realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. Esto de acá vamos a ponerle con barrido. Y ahora sí. Ahora, la condición necesaria para que un cuerpo tenga MCU es que esta razón de cambio permanezca constante. Por ejemplo, acá tenemos una partícula describiendo una circunferencia, ¿de acuerdo? Observen que estos ángulos en estos sectores o estos desplazamientos angulares son los mismos en los mismos intervalos de tiempo. O sea, la partícula describe el mismo desplazamiento angular en los mismos intervalos de tiempo. Entonces, eso se llama MCU. O también, como en cada vuelta una partícula siempre gira 2 pi radianes, o sea, cuando una partícula gira una vuelta, el desplazamiento angular es 2 pi radianes, y el tiempo en que lo hace es el mismo. Entonces, esa razón 2 pi entre el periodo debe permanecer constante también, y se llama rapidez angular, ¿ya? Se llama rapidez angular. Se llama rapidez angular. Ya, de aquí, de esta ecuación que está acá arriba, va a salir la única fórmula en realidad del MCU, que es la análoga del MRU. Si despejo teta de acá, o sea, la posición angular final en función del tiempo, vamos a llegar a la ecuación, del MCU, ¿no? A la ecuación del MCU. Entonces pasemos a la siguiente página, que es la ecuación posición angular tiempo, está dada por esta expresión. Posición final angular teta, posición angular final teta es igual a la inicial, teta sub 0 más omega, velocidad angular que permanece constante por el intervalo de tiempo. Estas cantidades hay que conocerlas, ¿ah? Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Esta cantidad, posición angular inicial y que diga velocidad angular, esas cantidades hay que conocerlas. Ahí la voy a indicar con flecha mejor. Esto hay que conocer, ¿ya? Este T sub 0 se puede asumir como 0 o cualquier otro valor que se le indique. Eso no tiene importancia. Entonces, conocido eso, ya se conoce todo. Se conoce todo. Observaciones acá, si el T inicial es 0, como le digo, la ecuación general es esa nada más, ¿no? Es la misma anterior, pero se está poniendo 0 nada más en el instante inicial, ¿no? Se está asumiendo el 0. Y todavía se puede reducir un poco más, ¿ah? Miren, a veces los ángulos se miden desde 0. La posición angular inicial podemos ponerlo 0 en el instante 0 y la ecuación posición-tiempo se reduce al máximo, como pueden ver. Como pueden ver ahí. Miren, acá mucho cuidado, ¿ya? Miren, aquí, si yo de acá resto la posición angular final menos la inicial, esto de acá, esto se llama desplazamiento angular, ¿no? Ya, no lo olviden. Y esto es velocidad angular por tiempo. Pero no olvidar que si el ángulo inicial es 0, el desplazamiento angular coincide numéricamente con la posición angular, ¿no? Como está acá, ¿no? En esta segunda observación, ¿no? Miren ahí. El valor de la posición angular coincide con el desplazamiento angular. Ya, eso van a tener en cuenta, ¿ya? Por si acaso.
Ahora, las gráficas matemáticamente, gráficamente son idénticas. Físicamente sí es diferente, porque un caso es trayectoria circular, en el otro rectilínea, ¿no? En el MRU, se acordarán, la gráfica era una línea recta inclinada, acá también, ¿no? En el MCU es una línea recta inclinada, pero ahora se está graficando la posición angular en función del tiempo. Vamos a suponer que primero leemos el instante cero, a ese instante cero le corresponde esta posición angular inicial, ¿no? Y a un instante posterior t le corresponde una posición angular θ final. La gráfica es una línea recta inclinada, ¿no? Idéntica a la del MRU, ¿no? Análogamente, si graficamos la velocidad angular en función del tiempo, la gráfica también es idéntica, solo que ahora es la velocidad angular, ¿no? Cualquiera que sea el intervalo de tiempo o el instante de tiempo, cualquiera, se va a leer una sola velocidad angular. Y la gráfica resulta una línea recta horizontal, que indica que la velocidad angular es constante. Observaciones para la gráfica posición angular tiempo. Este ángulo que forma la posición angular, que diga la recta inclinada con la horizontal, alfa, vamos a llamarle alfa, sirve para conocer la velocidad angular. Si tomo la tangente de alfa, representa la velocidad angular, ¿eh? Ahora, en la otra gráfica, velocidad angular tiempo, sombreo el área, ¿no? Esta área va a representar, en esta gráfica va a representar esa área sombreada, el desplazamiento angular, ¿no? Ahora veamos otro concepto, el de velocidad tangencial. Es una cantidad vectorial que indica la rapidez y dirección del movimiento de una partícula en cada punto de la circunferencia, ¿no? ¿Por qué es tangencial? Se representan por un vector tangente a la circunferencia, ¿no? Como el que ven ahí la flecha verde, ¿no? En cualquier lugar donde esté la partícula, ¿no? Obviamente la partícula ahí está girando en sentido antihorario, con una velocidad angular, que debe, en el caso de que sea MCU, debe ser constante, ¿no? Este es el radio en la circunferencia, que es perpendicular a la flecha de la velocidad tangencial. Ahora, en el MCU, en el MCU se cumple que la magnitud de la velocidad tangencial está dada por, o se calcula así, ¿no? Longitud de la circunferencia, 2πr entre periodo, y es una constante, ¿ah? También se llama rapidez tangencial o lineal, ¿ya? Rapidez tangencial o lineal se llama también. Pasemos a la siguiente página. Relación, bueno, acá parece que hay un problema. Voy a volver a cargar el PowerPoint porque se ha puesto lento. Antes de pasar al siguiente punto de la teoría. A ver, vamos a continuar ya. Veamos ahora otro concepto. Miren, si ustedes observan, la fórmula de la... ¿Dónde está?
rapidez angular y de la rapidez tangencial. Lo único que lo diferencia es el radio. Así que combinándola sale una relación general entre la rapidez tangencial y la angular, ¿no? ¿Y eso por qué se le llama general? Porque se cumple, se verifica para todo tipo de movimiento circular, ¿no? Y es bien fácil, miren. Rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Veamos ahora el concepto de aceleración angular media. Ya saben, se refiere a que se define un intervalo de tiempo. Alfa es la notación, ¿ya? Alfa es la notación. Y también es una cantidad vectorial, solo que nos interesan nada más los valores, ¿no? Los valores nada más nos interesan. Y se define como el cambio de la posición angular sobre intervalo de tiempo, ¿no? Sobre intervalo de tiempo. Es el cambio de la velocidad angular, intervalo de tiempo. Ese cambio se denota así: velocidad angular final menos el inicial y abajo intervalo de tiempo, ¿eh? Delta de omega arriba y abajo delta de t, ¿no? Esa es la notación, ¿no? La variación de la velocidad angular y el intervalo de tiempo. La unidad radianes por segundo. Está claro que omega sub 0 es la velocidad angular inicial, o sea, en el instante t sub 0, y omega la velocidad angular en el instante t, ¿no? Eso es. Con esto ya se puede definir, con el concepto de aceleración angular, se puede definir el movimiento circular uniformemente variado, MCV, ¿no? Que es el análogo del MRV, ¿no? Se caracteriza por el hecho de que una partícula realiza cambios de velocidad angular iguales en intervalos de tiempo iguales. La condición necesaria para que una partícula tenga MCV es que la aceleración angular sea constante. O sea, esta razón de cambio que están viendo aquí debe ser una constante. Ahora, miren, si de aquí despejo la velocidad angular, en función del tiempo sale la primera ecuación básica, ¿no? Del MCV. Vamos a ver acá. Por ejemplo, de ahí resulta esta ecuación: velocidad angular en función del tiempo, que es velocidad angular final, es igual a la inicial, más la aceleración angular por el intervalo de tiempo. Omega sub 0 es la velocidad angular inicial, vuelvo a repetir. Omega la velocidad angular en el instante t o final también. La otra ecuación, posición angular tiempo, se obtiene mediante esta fórmula. Posición angular final es igual a la inicial más la velocidad angular inicial, que está acá, ¿no? Por el intervalo de tiempo, más un medio de alfa, que es la aceleración angular, por el intervalo de tiempo al cuadrado.
Observen que estas cantidades que estoy marcando hay que conocerlas, ¿no? Posición angular inicial, velocidad angular inicial y el alfa, que es la aceleración angular. Ahora, en estas ecuaciones también se pueden combinar o reducirlas un poco más. Si asumimos el t inicial igual a 0, se reduce un poco más, ¿ya? Ahora, esa observación que hablaba ahorita es lo que está escrito ahí, miren. Debemos de conocer las cantidades zeta sub 0, omega sub 0 y alfa, ¿no? En el instante t sub 0. Y se conocerán la posición angular θ y la velocidad angular en cualquier instante, ¿no? Mediante estas ecuaciones. Ahora, además de ello, si se asume el t inicial 0, esas son las ecuaciones básicas. Estas se pueden combinar. Para eliminar el tiempo, se puede usar esta fórmula auxiliar, que no depende explícitamente del tiempo, ya que se ha eliminado el tiempo de las dos anteriores, y es la ecuación velocidad angular en función de la posición angular, ¿no? Aquí omega al cuadrado, a la izquierda, es velocidad angular final al cuadrado, este es velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 veces alfa, que es la aceleración angular. Por esta diferencia de ángulos, posición angular final menos la posición angular inicial, que no es otra cosa que el desplazamiento angular, ¿no? Desplazamiento angular. Ahora, las gráficas son idénticas a la del MRV también. Si se grafica la posición angular en función del tiempo, ya saben, primero se leen los instantes de tiempo. Por ejemplo, para el intervalo de tiempo de 0 a t, vamos a suponer que en el instante 0, posición angular 0. En el instante t, posición angular x. La gráfica es una porción de parábola, así como en el MRU, ¿no? En el MRV, perdón. MRV. Y esto corresponde al movimiento acelerado, ¿no? Ya que si inicialmente la recta tangente a la curva es horizontal, la tangente es 0, lo cual significa velocidad angular inicial 0. Después, en el instante C, la tangente a la curva tiene un ángulo de inclinación que no es 0. La tangente de ese ángulo beta, que no es 0, representa la velocidad angular en ese instante. Entonces ha aumentado de 0 hasta un valor la velocidad angular, por eso es movimiento circular acelerado, ¿no? Ya, aquí también es para el caso desacelerado, miren, solo que la curva está con otra orientación, ¿no? Trazamos recta tangente en el instante 0, ahí ese ángulo no es 0, hay un ángulo de inclinación beta, la tangente de ese ángulo beta representa la velocidad angular inicial, ¿no? En cambio, al trazar en el instante t una recta, la curva es horizontal, ¿no? El ángulo ahí es 0, tangente de 0 es 0, entonces la velocidad angular en el instante t es 0, quiere decir que la velocidad angular disminuye hasta 0 y el movimiento por eso es desacelerado. Ya las gráficas, pues, velocidad angular en función del tiempo también son idénticas, son líneas rectas inclinadas, ¿no? Como pueden ver, son líneas rectas inclinadas, la inclinación puede ser cualquiera. En un caso es movimiento acelerado, en la figura izquierda, en la figura derecha, movimiento desacelerado. Y aquí va disminuyendo la magnitud de la velocidad angular. Observaciones acá. Este ángulo de inclinación, ya sea en la figura de derecha o de izquierda, representa la aceleración angular, ¿no?
tangente de beta representa la aceleración angular. Puede ser positiva o negativa, ¿no? Ahora esta área sombreada representa el desplazamiento angular, ¿no? Que se calcula así, ¿no? La mediana del trapecio, en medio de la suma de las velocidades angulares inicial y final, por el tiempo, ¿no? Ya veamos otros conceptos para terminar ya. Lo de aceleración centrípeta y aceleración tangencial. En general, todo cuerpo que describe una circunferencia experimenta una aceleración, ¿no? Dirigida hacia el centro, llamada aceleración centrípeta, que es la flecha de negro que ven ahí en la imagen. También se llama radial, ¿no? Está dirigida hacia el centro. Y en general también hay una aceleración tangencial, ¿no? Paralela a la velocidad tangencial, excepto en el MC1. Así que la velocidad angular, en este caso ya sabe, cambia, ¿no? Va cambiando. Y hay una resultante de esas dos aceleraciones, ¿no? Esta es la resultante de esas dos aceleraciones. La magnitud de la aceleración centrípeta se puede determinar por esta fórmula que también es general, rapidez tangencial al cuadrado sobre radio, o esta también, rapidez angular al cuadrado por radio. Estas fórmulas son generales, valen para todo tipo de movimientos circulares. En el caso de la aceleración tangencial, también es general esta fórmula, es aceleración angular alfa por el tiempo, ¿no? Esto también es general para todo tipo de movimiento circular donde exista aceleración angular, por supuesto. Ahora, una observación es que la magnitud de la aceleración resultante, como hemos visto en la figura, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aceleraciones centrípeta y tangencial. Ahora, en el MCU es el único caso donde no existe aceleración tangencial, por lo tanto, la aceleración en el MCU es aceleración centrípeta nada más. Y ahora sí veamos ejercicios. Vamos a los ejercicios. A ver, el número 6. Una rueda, dice, de radio 1 metro, 0,1 metro, gira con una aceleración angular constante de 3,14 radianes por segundo al cuadrado para los puntos correspondientes al diámetro exterior. Ese radio es el radio exterior, ¿ya? Ahí lo están viendo, R radio exterior. Y al cabo de un segundo dice, indique verdadero o falso. La primera proposición se refiere a la magnitud de la velocidad angular, ¿no? Dice que es 3,14. Bien, con esta fórmula es suficiente. Como la velocidad angular inicial es 0, ya que dice iniciado el movimiento. Si se inicia el movimiento, quiere decir que la velocidad angular inicial es 0. Entonces se usa solo esta fórmula, velocidad angular, aceleración angular por tiempo. Se reemplaza 3,14, el tiempo es un segundo, y sale 3,14, y eso es correcto, ¿no? Radianes por segundo. 2. La magnitud de la velocidad tangencial es 0,314 metros por segundo.
Ahora acá se usa la relación general entre la rapidez tangencial y la rapidez angular, ¿no? Se reemplaza 3,14, que es omega, en un segundo, ¿no? Por el radio, que es 0,1 metro, eso sale 0,314, correcto, verdadero. Y la tercera le piden la magnitud de la aceleración tangencial, dice que es 0,314 metros por segundo al cuadrado. Se obtiene de esta relación aceleración tangencial es aceleración angular por el radio, ¿no? 3,14 por 0,1, y esto da otra vez 0,314, pero es aceleración, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. Las tres son verdaderas, entonces. Es cálculo directo de las fórmulas que se han estudiado, ¿no? Veamos el 7. Veamos el número 7. Un móvil parte de reposo, dice, y realiza MCV dando 3 vueltas durante los 2 primeros segundos. ¿Cuántas vueltas logrará dar? Dice, durante los siguientes 2 segundos. Vamos a poner que el móvil sea un ventilador, pues. Trazamos nuestro sistema de coordenadas X, Y. En el instante cero vamos a poner que un punto de la hélice del ventilador, un punto, cualquier punto de la hélice del ventilador, vamos a poner que en el instante cero se prende el ventilador, vamos a suponer, ¿no? Porque parte de reposo. Antes de prender el ventilador, la velocidad angular es 0 y el ángulo también es 0, pues porque no ha girado ningún ángulo. Esos son los datos iniciales. Ya cuando gira, ya el ángulo θ va aumentando, ¿no? La velocidad angular también, ¿no? Y esto podemos representarlo en una línea de tiempo. En el instante cero, posición angular 0, no hay ningún ángulo que ha descrito, velocidad angular inicial 0. En el instante de 2 segundos, vamos a tener una posición angular θ1. Y ahí, miren, hay un desplazamiento, por supuesto, esa flecha de verde. Y ese desplazamiento equivale a 3 vueltas, ¿no? Ahora, una vuelta es 2 pi radianes, ¿no? 3 vueltas equivale a 3 por 2, pi, 6 pi radianes. Una regla de 3 simple, ¿no? Las 3 vueltas equivalen a 6 pi radianes. Ahora, hasta el instante de 4 segundos habrá otra posición angular y otro desplazamiento indicado por la flecha de rojo, y le están pidiendo el número de vueltas correspondiente a ese desplazamiento. Delta de θ hay que calcular, y después de calcular ese desplazamiento angular, calculamos el número de vueltas. Entonces, por dato, en el instante t1 igual a 2 segundos, podemos usar la fórmula, posición angular tiempo, un medio de alfa, aceleración angular por el tiempo al cuadrado, reemplazamos 6 pi a la izquierda, y a la derecha un medio de alfa por 2 al cuadrado, ¿no? Y aquí sale alfa, pues, ¿no? Sale 3 pi radianes por segundo al cuadrado. Ahora, en el instante t igual a 4, escribimos la ecuación posición angular tiempo, θ sub 2, un medio de alfa por t sub 2 al cuadrado. Como ya conozco alfa, evalúo esto ya de frente. Un medio de 3 pi por 4 al cuadrado, eso da 24 pi radianes, ¿ven? Y ahora en el intervalo de tiempo que le están pidiendo es entre 2 y 4, ¿no? 2 en los siguientes 2 segundos, entre 2 y 4. Entre 2 y 4, el desplazamiento angular está claro que es θ sub 2, 24 pi, menos θ sub 1, que es 6 pi, ¿no? O sea, 18 pi radianes. Y por una regla de 3 simple, calculamos el número de vueltas en ese intervalo entre 2 y 4. Si una vuelta equivale a 2 pi radianes, ¿cuántas vueltas equivalen a 18 pi radianes? Una regla de 3 simple es 18 pi entre 2 pi, ¿no? Eso sale 9. Y esa es la respuesta.
Esa es la respuesta. 9 vueltas. Veamos ahora el número 8, ¿no? Dice, un volante cuya aceleración angular es constante e igual a 2 radianes por segundo al cuadrado, gira un ángulo de 100 pi radianes en 5 segundos. Pi radianes en 5 segundos. ¿Cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos? Dice, sí partió de reposo. Veamos la solución. Supongamos que el volante sea una rueda, ¿no? Este es el volante. Ponemos nuestro sistema de coordenadas, X, Y. Y otra vez acá, como parte de reposo, vamos a poner que vamos a fijar un punto de la rueda. Es el instante cero y todavía la rueda no gira y la velocidad angular inicial es cero, ¿no? El ángulo también inicial es cero, ¿ya? Esa es la figura. Después aquí va a adquirir ya pues una velocidad angular, ¿no? Nuevamente hacemos una línea de tiempo acá, en segundos. En el instante cero no hay ángulo que ha descrito todavía porque está en reposo, velocidad angular inicial cero. En un instante posterior, T1, habrá un desplazamiento indicado por la flecha de verde y habrá una posición angular θ1. En un instante θ2 habrá otro desplazamiento, otra posición angular, θ2 y otro desplazamiento. Ahora, por dato, sabemos que en el intervalo de tiempo de 5 segundos, o sea, en ese último intervalo de tiempo, el volante gira un ángulo de 100 radianes en 5 segundos. A ustedes le están pidiendo θ1. Ese último intervalo de 5 segundos, ¿no? Ahí en 5 segundos el desplazamiento angular es 100 radianes. Están pidiendo cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos. O sea, en realidad le están pidiendo T1. T1 le están pidiendo. Entonces voy a escribir otra vez las ecuaciones posición-tiempo en los instantes T1, T2, ¿ya? Así como en el problema anterior. Como la velocidad angular inicial es cero, la posición angular inicial es cero, solo queda el término 1/2 de alfa por tiempo al cuadrado, ¿no? Esta es la posición θ1 en el instante T1, 1/2 de alfa T1 al cuadrado, y esta es la posición θ2 en el instante T2, 1/2 de alfa por T2 al cuadrado, ¿no? Ahora conviene restar ahí la segunda menos la primera. Ahí está la diferencia. Al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? La segunda menos la primera.
Al lado derecho se factoriza alfa al restar, ¿no? Y un medio de alfa se factoriza. Y queda t sub 2 al cuadrado menos t sub 1 al cuadrado, que es una diferencia de cuadrado, ¿no? Se desdobla la diferencia de cuadrado en los factores t sub 2 más 1, t sub 2 menos 1. Y ahora se reemplazan los datos. ¿Cuál datos? El desplazamiento angular de tetas entre t sub 1 y t sub 2 es la diferencia de teta sub 2 menos teta sub 1, es decir, 100, ¿no? A la izquierda. Alfa vale 2, arriba está, ¿no? El dato de alfa. Y queda al otro costado la suma de los intervalos de tiempo t sub 2 menos t sub 1 por 5. 5 es el intervalo de tiempo, pues t sub 2 menos t sub 1. Ahora aquí se cancela el 2. Y va a quedar dividido 100 entre 5. Así que ya sabemos la suma t sub 2 más t sub 1 igual a 20, ¿no? Pero, observen la gráfica, en la línea de tiempo, t sub 2 menos t sub 1 es el último intervalo de tiempo, ¿no? Que es 5 segundos. Entonces, ahora tenemos un sistema de ecuaciones que se puede resolver fácilmente. A simple vista podemos sumar, ¿no? Las ecuaciones 1 y 2 se cancela t sub 1 menos t sub 1, queda 2t sub 2 igual a 25. T sub 2 será 25 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 25? 12,5. Y esa es la respuesta. Para T sub 2. Pero a usted le están pidiendo no el tiempo final, sino le están pidiendo el primer intervalo de tiempo antes de comenzar el último intervalo de tiempo. O sea, T sub 1 le están pidiendo. Si reemplazo ahora este valor de T sub 2, 12,5, lo reemplazo en 1 o en 2, en cualquiera de ellas, ¿ah? En cualquiera de ellas, reemplazo ese 12,5, de ahí despejo T sub 1. Por ejemplo, si lo reemplazo acá arriba, T sub 2 más T sub 1 igual a 20, ¿no? Ahí reemplazo T sub 2, 12,5, T sub 1 va a salir 20 menos 12,5. ¿Cuánto es 20 menos 12,5? 7,5 segundos, ¿no? Y esa es entonces el instante el instante hasta que empieza el segundo intervalo, ¿no? De 5 segundos. T sub 1 es el primer intervalo de tiempo en que el volante realiza MSV, ¿no? ¿Ya? Y esa es la respuesta, pues, ¿no? Esa es la respuesta. T sub 1 igual 7,5, ¿no? Ya. Acá están las claves, ¿ah? Por si acaso, ahorita le voy a poner. Ahí están las claves de los ejercicios propuestos. Ahí pueden leer abajo. Ahí pueden leer abajo, ¿no? La 1 es la A, la 2 es la A, la 3 es la A. La 4 también es la A, la 5 es la A. La 6 es la E. Y la 7 es la B. La 7 es la B. Esas son las claves, ¿no? Bien. Con esto estamos terminando la clase de esta semana 4. Movimiento en 2 dimensiones. Gracias por su atención.